Qué maravilla que podamos estar juntos esta noche de manera virtual. Qué gozo poder verlos a los que están con cámara abierta, pero también qué gozo ver los nombres de muchos con quienes hemos compartido ya varios meses largos, ¿verdad? Que juntos cada semana, al principio era como que miércoles, pero luego estamos los sábados, pero ha sido una jornada maravillosa. Otra hermana, qué gusto verla. Ha sido una jornada maravillosa de veras estos meses, porque entrar juntos en el ministerio es maravilloso, ¿verdad? Entrar juntos en la palabra es maravilloso, sentir y percibir el hablar de Dios por medio de sus santos es una maravilla, ¿verdad? Ser rociados por el Señor y ser alumbrados especialmente es algo que tiene mucho valor. Así que, amén, hermanos y hermanas. Estamos en esta segunda parte de este mensaje acerca de buscar la voluntad de Dios. Quisiera leer algunos versículos primero. Dice Juan 7:17, el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la enseñanza es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Mateo 10:29, ¿no se venden 2 pajarillos por un azarión? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre, pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Luego me voy a ir más para abajo, acá. Otra vez, de cierto os digo que si 2 de vosotros, esto es Mateo 18:19, perdón, 2 de vosotros están en armonía en la tierra, acerca de cualquier cosa que pidan, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Y Romanos 8:4, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Salmo 119:105, lámpara es a mis pies tu palabra y luz a mi senda. Y primera de Juan 2:27, y en cuanto a vosotros, la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, pero como su unción os enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira, así como ella os ha enseñado, permaneced en Él. La semana anterior estuvimos entrando a este tema de buscar la voluntad de Dios, y de verdad este es un tema que debemos considerar mucho especialmente por nuestro diario vivir, todo el tiempo estamos nosotros haciendo 2 cosas principalmente: reaccionando. Vimos un mensaje anteriormente acerca de las reacciones del creyente, y luego la otra cosa que hacemos nosotros constantemente es decidir. Entonces son las 2 cosas que gobiernan nuestra vida o que hacen que nuestra vida, nuestra existencia tome cierto rumbo, ¿verdad? La manera en que reaccionamos y la manera en que decidimos. Entonces, estas 2 cosas deben estar ligadas a lo que Dios quiere hacer, la voluntad de Dios. Así que iniciamos esta noche diciendo que debemos ser aquellos que buscan la voluntad de Dios, ¿verdad? Los que son, todos aquí somos hijos, y en algún momento buscamos la aprobación de nuestros padres, ¿verdad? Puede ser, otros puede ser que no es la historia de todos, pero digamos, existe esta situación, ¿verdad? De que uno quiere tener la aprobación de su papá, tener la aprobación de su mamá, ¿verdad? O por ejemplo, cuando uno es un empleado, ¿verdad? Entonces recibe la asignación de la tarea que debe hacer, y buscamos esforzarnos para que nos digan está bien hecho el trabajo, ¿verdad? Y así hay una felicitación o algo, pues eso está de más, pero buscamos la aprobación de nuestro jefe, de nuestro supervisor, de a quien quiera que le debamos nosotros nuestras labores. Así que como hijos buscamos la aprobación de nuestros padres, probablemente,
ambiente. Como empleados buscamos la aprobación de nuestros patronos, ¿verdad? Y aún en las parejas, en nuestra relación, buscamos eso, ¿verdad? Que la hermana esté contenta, que la hermana esté feliz, ¿verdad? Que le falta, ¿verdad? Y si no, pues deberíamos, ¿verdad? Pero es importante que también con Dios nosotros nos portemos de esa manera, que nos demos cuenta que el Señor a nosotros nos compró, que somos su propiedad. Entonces, basados en esto, pues también podríamos decir, es nuestro Padre, es nuestro Creador, Él nos ama y tiene para nosotros pensamientos de bien. Aparte de eso, tiene un plan, que no me refiero al plan de salvación. La salvación es solo un punto en el plan de Dios, que va desde la eternidad pasada, donde nos eligió, nos escogió, nos predestinó, hasta la eternidad futura, donde ya no va a haber la limitación del tiempo y aún del espacio, pero en todo esto nosotros debemos encajar, concatenar o coincidir con Dios, ¿verdad? Ser compatibles con Él en todas las cosas, porque pues Dios y nosotros somos muy diferentes, ¿verdad? Señor. Recording in progress. Ya regresamos. Tiene el micrófono cerrado, hermano. Ahorita. Está cerrado el micrófono suyo, hermano. Gracias, hermano. Disculpen, aquí hay un poco de tempestad. Entonces, estábamos en que Dios y nosotros somos muy diferentes, ¿verdad? Simplemente hagamos algunas comparaciones para ver estas diferencias. Dios es eterno. Nosotros vivimos 80, 90. La abuela de un hermano cumplió 99 años y esto ya es mucho, ¿verdad? Esto ya es un gran logro, ¿verdad? Con la alimentación y el estrés y la forma de vivir de nosotros, pues difícilmente lleguemos a esas edades. Pero Dios es eterno, ¿verdad? Nosotros tenemos nuestra propia justicia, que es ojo por ojo, pero la justicia de Dios Él es longánime, Él nos tiene paciencia a nosotros, ¿verdad? Nosotros no nos tenemos paciencia ni a nosotros mismos, ¿verdad? Así que eso es un asunto que debemos de establecer, ¿verdad? Darnos cuenta pero que Dios quiere que coincidamos con Él, ¿verdad? Que seamos como Él. Entonces debemos aceptar y entender de que nosotros no podemos, de que nosotros no sabemos, que nosotros somos criaturas y Él es el creador. Sin embargo, Él quiere que nosotros coincidamos con Él, ¿verdad? Que pensemos como Él piensa, que hablemos como Él habla. Y tal cosa lo vimos especialmente pues en la manera que Él se acercó a todas sus criaturas desde que se acercó a Adán. A pesar de que Adán y a Eva, a pesar de que ellos cometieron una falta, de todas maneras Dios fue misericordioso, ¿verdad? Él, sabiendo dónde estaban, le preguntó a Adán, ¿dónde estás? ¿Verdad? Y luego, ¿por qué te escondes? ¿Verdad? Y a pesar de que Adán lo estaba culpando a él por lo que hizo Eva, de todas maneras les dijo, bueno, tomen aquí, cúbranse, ¿verdad? Entonces, miren, esa es la manera de Dios, misericordioso. Cómo fue con Jacob, ¿verdad? Cómo lo bendijo, y así podemos nosotros empezar a considerar cada uno de algunos de los relatos bíblicos donde nos damos cuenta que Dios tiene una cierta manera de actuar, una cierta manera de ser. Pero el problema de nosotros es que nosotros pues estamos muy poco interesados en ello o nada interesados en ello. Nuestro concepto de Dios es que Dios es nuestro doctor, Dios es nuestro prestamista, Dios es nuestro transporte, Dios es todo lo que necesitamos en nuestro diario vivir, en nuestras necesidades, aun cuando en algunos casos estamos en ciertas situaciones por nuestra propia mano, ¿verdad? Entonces es necesario que nuestra apreciación de Dios cambie dramáticamente para que entonces nosotros nos demos cuenta de que lo necesitamos. A veces oramos, Señor, eres nuestra necesidad. Bueno, lo cantamos, ¿verdad?
El Señor como que diciéndole que Él es nuestra necesidad, pero en realidad cada día le dedicamos apenas unos minutos. Entonces nuestras acciones denotan que aunque decimos que Él es nuestra necesidad, en realidad nosotros no creemos ni consideramos a Dios como una necesidad, ¿verdad? Entonces necesitamos aceptar esto, ¿verdad? Aceptar esto y volvernos al Señor, por supuesto, pero darnos cuenta de nuestra propia situación. Entonces, para poder salir de esta situación de letargo en la cual a veces nosotros caemos, o a veces desfallecemos, nos desanimamos, ¿verdad? Hay situaciones que nos llegan a suceder, entonces una de las cosas importantes es que nosotros debemos considerar y tener muy presente que Dios tiene algo que quiere hacer. Y Dios tiene también todo lo que nosotros necesitamos, por un lado, para coincidir con Él, pero también en el camino esto resuelve todos nuestros problemas y nuestras situaciones. Eso es como algo añadido. Entonces, conocer la voluntad de Dios es más que solo pensar en que necesito recibir un sí o un no. Señor, ¿hago esto sí o no? Dime, ¿verdad? ¿Lo hago sí o no? Pero dime ya, ¿verdad? Eso es en un caso. Y otro todavía aún peor es decirle, tomar nuestras decisiones y luego venir al Señor y decirle, Señor, bendíceme en la decisión que ya tomé. ¿Verdad? Esto es como el jovencito, ¿verdad? Que primero le va a pedir permiso a su papá para salir, ¿verdad? Pero luego ya trabaja, ya tiene un par de centavos. Y ya luego solo cambia el speech, ¿verdad? Entonces, en vez de decirle al papá, mira, me das permiso para salir, le dice nada más, ahí vengo, ¿verdad? ¿Y a dónde va? Entonces ya así somos nosotros, con nuestra propia manera de considerar las cosas. Dios tiene una voluntad, pero como les digo, no es más que esperar un sí o un no para una decisión que debemos tomar. Es más que eso, ¿verdad? Entonces, debemos estar con esa apertura, con ese interés. ¿Qué querrá Dios? ¿Verdad? ¿Qué querrá Dios hacer? ¿verdad? Es como a veces estamos nosotros que no sabemos cómo comunicarnos con otras personas, o como un bebé. Mire, el bebé no sabe hablar y tiene hambre y ora. Tiene sueño y ora. Le duele un pie y ora. ¿Por qué? Y a veces tiene sueño y lucha por no dormir, pero él está cansado. Entonces la mamá empieza a hacer algo y lo acaricia o algo hace, y el bebé, pero él no sabe ni qué quiere, ¿verdad? O no sabe transmitir lo que quiere, ¿verdad? Tengo hambre, me duele, me queda muy apretado ese calcetín o lo que sea. Entonces, Dios quiere algo, pero nosotros estamos hablando a veces otro idioma. ¿Cuál es el idioma que hablamos nosotros? Pues el idioma de este mundo, ¿verdad? La vida de la carne. Y Dios está en otra esfera hablando, porque Dios no cesa de hablar. Entonces Dios tiene una voluntad, es lo que Él quiere hacer en nosotros, en la tierra, en la colonia donde vivimos, en nuestra ciudad, en nuestro país, ¿verdad? Entonces hay que querer saberlo, ¿verdad? Entonces en las relaciones de parejas, ¿verdad? Cuando ya con mi esposa tenemos algunos años, no muchos, ¿verdad? 17 años apenas vamos a cumplir este año, pero al principio de nuestro matrimonio mi esposa me decía, yo venía del trabajo, saludaba a todo el mundo y me metía al estudio. Tenía cosas que hacer, ¿verdad? Tal vez estudiar, no sé, algo. Pero luego me dijo un día, mira, no pasas tiempo con la niña, ¿verdad? Con Esther. Y yo me enojé, muy enojado. Claro que paso tiempo con la niña, y me fui, ¿verdad? Sin pasar tiempo con la niña, o sea, ni me daba cuenta, ¿verdad? Que de veras tenía razón, ¿verdad? Por poner un ejemplo de nuestra forma de comunicarnos, ¿verdad? Entre nosotros, y ni siquiera nos aceptamos, nos escuchamos, o de veras, hasta hace pues poco tiempo es que el Señor en su misericordia ha alumbrado, y entonces muestro cierto interés por las cosas, ¿verdad? Yo escuchaba un testimonio de un hermano, ¿verdad? Ahora le pregunto, ¿verdad? ¿Cómo está tu día? Y me decía el hermano todavía, de hecho, honestamente, no tengo interés en las cosas que les pasa en el día, decía el hermano, ¿verdad? Ni siquiera me llama la atención, pero aún con eso le pregunto. ¿Por qué? Porque necesitamos establecer esa relación. Hay que saber qué pasó, ¿verdad? A veces vemos actitudes que no sabemos de dónde vienen.
estoy hablando de esto porque Dios quiere que conozcamos su voluntad, ¿verdad? Entonces nosotros debemos dar un pequeño paso adelante en este sentido, por lo menos estar interesados al principio, ¿verdad? O como principio, estar interesados en conocer la voluntad de Dios. ¿Qué quiere hacer Dios? ¿Qué quiere hacer Dios? ¿Verdad? Tenemos una idea a veces muy superficial y era muy impresionado por algo que les quiero compartir ahora, que cuando el Señor Jesús fue anunciado, el pueblo de Israel se caracteriza por ser muy religioso, ¿verdad? En el sentido positivo, digámoslo ahorita, en el sentido de que son muy estrictos con sus prácticas, con sus ritos, con sus celebraciones. Sin embargo, cuando el Señor Jesús nació, de todo el montón de israelitas y judíos, ¿cuántos siguieron la estrella? ¿Cuántos siguieron los tiempos del nacimiento del Señor Jesús? Ninguno, ¿verdad? Hubo 3, pero estos ni siquiera eran de Israel. Estos eran hombres estudiosos que vieron la estrella, la siguieron y culminaron su misión llegando a adorarle. Entonces todo el resto de gente, todo el resto de paisanos del Señor Jesús simplemente no vieron el nacimiento del Señor. Estaban esperando el Mesías, pero conocían las profecías de una manera superficial. Cuando el Señor Jesús se levantó y empezó a hacer su ministerio público, o su ministerio, el ministerio que hizo en estos 3 años, a partir de sus 30 años, lo juzgaron y decían, no, de Galilea, ¿qué puede venir? O sea, no indagaron que él había nacido en Belén, en el tiempo. Quiero explicar esto porque miren, el Señor va a venir otra vez y ¿saben qué? Va a pasar lo mismo. Un montón de gente sabemos la palabra superficialmente y vamos a pasar desapercibidos cuando venimos. El Señor ya vino y se fue, ¿verdad? Igual que pasó con los israelitas. Esto es algo que debe interesarnos a nosotros, conocer la voluntad de Dios. ¿Qué quiere hacer Dios? Él es el creador, Él es el dueño del universo, Él es el dueño de la casa. Hay que saber qué quiere Dios, ¿verdad? Como cuando estamos en un trabajo. ¿Qué quiere el jefe? ¿Cómo le gusta que trabaje, verdad? Como en la casa, ¿verdad? ¿Cómo le gusta la comida a ella? ¿Cómo le gusta Hay que interesarnos y averiguar porque Dios quiere hacer algo. Entonces, dejando este punto así bastante explicado, digámoslo de alguna manera, hay 3 cosas o 3 lugares o 3 asuntos que nos pueden ayudar, a las cuales en estas 3 cosas debemos centrar nuestra atención para conocer lo que Dios quiere. Por ejemplo, ¿verdad? Una de estas son las circunstancias. Las circunstancias, identificar las circunstancias, nos pueden ayudar a nosotros a identificar la voluntad de Dios. Otra vez, la voluntad de Dios no se refiere a un sí o un no de cierta decisión que yo vaya a tomar, aunque tiene que ver, no es únicamente eso, ¿verdad? La segunda cosa a la que todo creyente debe ponerle mucha atención es el guiar del Espíritu Santo, ¿verdad? Y el tercer asunto, que fue donde nos quedamos la semana pasada, es las Escrituras, o son las Escrituras, es la Biblia. Así que son 3 cosas que nosotros no debemos perder de vista. Número 1, las circunstancias. Número 2, el guiar del Espíritu Santo. Y número 3, las Escrituras, ¿verdad? Esas son las 3 cosas que nos ayudan y nos pueden ayudar a nosotros a conocer la voluntad de Dios. Debemos interesarnos en conocer la voluntad de Dios, nos estamos interesando por ello, así que hay que darnos cuenta de las circunstancias a nuestro alrededor, las cosas que se están moviendo a nuestro alrededor. Por otro lado, el sentir de vida que se origina en nuestro espíritu humano que ha sido regenerado, ¿verdad? Y por otro lado, el tema de las Escrituras. El tema de las Escrituras o la Biblia, su palabra. Hablemos un poquito del primero de estos, las circunstancias. Leímos hace ratitos en Lucas 12:6, que dice, no se venden 5 pajarillos por 2 azariones, y también leímos en Mateo 10:29, no se venden 2 pajarillos por 1 azarión. Entonces, el asunto en esta alusión a la compra de estos pajaritos
es, por un lado, aplicar un poco la lógica, ¿verdad? ¿Cómo es que valen, cómo es que pueden comprarse 5 con 2 azariones y 2 pajarillos por un azarión? Ahí como que la matemática no está muy clara, pero lejos de esto, nos muestra en realidad el precio de estos pajaritos, que era muy bajo. Pero aún algo tan, o sea, que eran cosas pequeñas, eran cositas baratas, eran asuntos muy pequeños de los cuales Dios tiene cuidado o toma cuidado. Eso está relacionado con las circunstancias, ¿verdad? Entonces dice, algo tan barato o tan pequeño como un pajarillo no cae en tierra si Dios no lo permite o si Dios lo permite. Entonces, en este primer ejemplo, con relación a las circunstancias, no debemos menospreciar el detalle de todas las situaciones a nuestro alrededor, ¿verdad? Las situaciones a nuestro alrededor, por más pequeñas que sean, nos pueden mostrar la voluntad de Dios. En la Biblia, a los hermanos que toman la responsabilidad en las iglesias se les llama los que vigilan, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que estar atentos, ¿verdad? En las reuniones, recordemos, no cuidamos reuniones, nosotros cuidamos personas. Entonces, y el hermano fulanito, pues no ha venido. ¿Y cuántas semanas tiene de no venir? Oh, no sé. ¿Qué vigila? ¿Verdad? ¿Qué vigilamos? ¿Verdad? Y por otro lado, nosotros los varones que estamos casados somos los sacerdotes de nuestra casa, ¿verdad? ¿Y cómo consiste el servicio de sacerdocio en la casa? Ir a Dios, traer la palabra de Dios y darle a la familia. ¿Hacemos eso? A veces no, ¿verdad? Pero deberíamos, claro, ¿verdad? Pero volviendo a este asunto, tenemos que prestar atención a los detalles de las circunstancias, porque Dios toma control de cada uno de ellos. Un ejemplo, ¿verdad? En el caso de por qué el Señor se interesaba tanto en Lot y su familia, que Dios vino y visitó a su amigo Abraham, invirtió ese tiempo en estar con él, en comer y demás, y hablarle de su plan. Quería que Abraham intercediera, porque acuérdense cómo es Dios. En el libro del Ministerio de Oración de la Iglesia habla de este principio: la tierra mueve al cielo. ¿Por qué? No porque Dios no pueda, no, porque Dios no quiere hacerlo de esta manera. Él quiere que la iglesia, en unidad, en armonía, le pida a Él las cosas que Él mismo les revela para hacerlas. Pero volviendo al caso de Lot, cuando el Señor lo libró, ¿verdad? Y sabemos el relato que la esposa volteó lo que no tenía que ver y quedó como una estatua de sal, y entonces estas hijas de Lot pensaron que ya no había más hombres en la tierra, cometieron esta cosa horrible. Pero uno dice, ¿pero por qué? Bueno, de una de estas hijas vino Moab, el pueblo de Moab, y de Moab salió Ruth. Y Ruth es parte de la genealogía de Jesús. O sea que era importante aún esa cosa horrible. Dios es soberano, Dios cuida de esos detalles. Y otro caso similar es el caso de Rahab, ¿verdad? Es el caso de Rahab, que son personas por las que nosotros diríamos, qué barbaridad, Señor, cómo usas a esas personas tan malas, ¿verdad? Nosotros no pensamos igual que Dios, nosotros pensamos diferente que Dios, ¿verdad? Entonces hay que conocer qué Dios quiere, ¿verdad? Entonces Dios se fija en las cosas más pequeñas. Las circunstancias en las que nos vemos envueltos nos deben mostrar la voluntad del Señor, ¿verdad? Las situaciones que nos pasan. ¿Por qué nos pasan las cosas buenas, verdad? Porque el Señor nos ama definitivamente, pero también tenemos que aprender a recibir las cosas difíciles y malas que nos suceden, ¿verdad? A un hermano que conocemos, pues vive en estas colonias que nosotros vivimos, en las colonias populares, que parqueamos el carro afuera de la casa y a cierta hora de la noche a quitarle la batería. ¿Por qué razón? Enfrente de su casa el hermano ya le han quitado 2 baterías. Imagínense eso. Y luego salió otro día a hacer una vuelta o un mandado al centro, y ¿saben qué? Le volvieron a robar la batería. Ya van 3 ahí. ¿Qué pasará con eso, verdad? Hay que poner atención, hay que preguntarle al Señor, ¿qué pasa con esta situación, Señor, verdad? ¿Qué pasa? Eso, hay que prestar atención a las circunstancias,
circunstancias, son esas cosas que nos suceden, ¿verdad? A veces nosotros no solo ponemos atención a las cosas malas, que pues también Dios nos muestra algo ahí a cada uno de nosotros, pero también las cosas buenas. Las circunstancias nos hablan acerca de la voluntad de Dios, ¿verdad? Miren otro versículo interesante, Mateo 10:30. Nadie sabe cuántos cabellos tiene, ni tendríamos la manera de contarlos, ¿verdad? Pero Dios sí los tiene contados. ¿Y esto para qué nos lo dice? ¿Por qué nos habla la Biblia de que Dios sabe cuántos cabellos tenemos en la cabeza? ¿De qué sirve este dato? Sirve para darnos cuenta de que Dios es minucioso y Dios es exacto. Qué personalidad más fina, ¿verdad? A nosotros no nos importa, ya solo digo, ya tengo menos aquí, Padre, ¿qué vamos a hacer, verdad? Es lo único que a veces nos interesa a algunos. Pero en realidad nuestro Dios es minucioso y es exacto. ¡Qué maravilla! Esto, solo estas dos frases o estas dos palabras deben hacernos amar a Dios y decir qué maravilla, ¿verdad? Como cuando a la hermana viene el hermano y le regala una tarjetita, una florecita, ¿verdad? Dice, y eso es tan maravilloso para ellas y pues es algo bonito, ¿verdad? Dar un detalle como estos o saber que ella es de tal forma, ¿verdad? Y nos dice, qué barbaridad, gracias Señor por la esposa que me diste, qué barbaridad, gracias Señor. Pero miren cómo es nuestro novio. Él es muy minucioso y es exacto. Aleluya. Aleluya. Pues dirá uno, esto no está en la Biblia o lo que sea. No, pero está ahí. Él sabe cuántos cabellos tenemos, ¿verdad? Aleluya. Ahora ya sabemos de qué sirve este versículo, para saber que Él es maravilloso y exacto. Como decía alguien por ahí, ¿de qué sirven los 10 mandamientos si no los podemos cumplir? No piense de esta manera. Los 10 mandamientos son la tarjeta de presentación de Dios. Él es santo. Él no roba, Él no miente. Esos mandamientos nos describen a Dios, nos muestra qué clase de Dios tenemos. Aleluya, ¿verdad? Muy bien, entonces pensando en esto, a veces nosotros podemos deducir o decir al final del día, cuando estamos en una ciudad tan distante, en un lugar tan distante, o de repente en una conferencia grande, ¿verdad? Que ahora ya, pues gracias al Señor, se están volviendo a ser presenciales. Ya estamos pronto a tener la primera reunión de compenetración de las iglesias aquí en Guatemala. Estamos contentos y para poder vernos, porque hay acá 5 localidades y no nos hemos visto en 2 años, ¿verdad? Y sentados, ya queremos vernos. Pero cuando estamos en una reunión tan grande, han visto los videos de el litero en Filipinas, eso es impresionante, ver un estadio lleno de hermanos, y no digamos en Taiwán, solo ver el tamaño del pan para la mesa del Señor, es una mesa el pan, ¿verdad? Y yo recuerdo, vi un video maravilloso donde el hermano Sherman estaba orando y oró en español, y me conmovió mucho eso cuando lo vimos, los que vimos eso. Pero dice uno ahí, entre toda esta gente, ¿yo qué soy, verdad? Un puntito por ahí. Pero a pesar de que somos un puntito por ahí, que podamos parecer tan insignificantes como un pajarillo, el Señor cuida de nosotros específica y personalmente aún más de los pajarillos que no pasan hambre. Esos no pasan hambre. Los pajarillos no pasan hambre. Y las flores se visten mejor que Salomón. Entonces tenemos que empezar a darnos cuenta y empezar a dejar de afanarnos por eso. Por eso es importante conocer la voluntad de Dios. Cómo es que Dios se comporta, cómo es que Dios es. Y de esto habla este mensaje. Démonos cuenta cómo es Dios, ¿verdad? ¿Cómo es Dios? Desde el momento que creímos en el Señor, debemos empezar a reconocer su voluntad en las circunstancias. Nada nos pasa por casualidad. La carrera que escogimos, y en algunos casos, como dirían algunos hermanos, la carrera que nos escogieron, ¿verdad? El cónyuge que tenemos, los padres que tenemos, los hijos, las hijas que tenemos, los parientes, aún los amigos que tenemos. Nada pasa desapercibido delante del Señor. Todo ha sido puesto de tal manera que cuando cumplimos cierta edad, recibimos al Señor. Cuando cumplimos cierta edad, antes pues no sabíamos, nos bautizábamos un poco después de que recibíamos al Señor. Ahora no, recibimos al Señor y los hermanos hasta procuran tener agüita ahí lista, ¿verdad? Para ello. Pero todo eso que pasó
por el trono de Dios, ¿verdad? No pasó desapercibido, así que no podemos nosotros o no debemos dejar de considerar las circunstancias de cada cosa que nos sucede. Detrás de todo lo que nos sucede a diario está Dios. Amén. Detrás de cada cosa. Entonces nosotros necesitamos empezar a aprender a leer a Dios en las circunstancias. El libro del Cristo Todo Inclusivo nos da un ejemplo de esto, ¿verdad? Cómo es el progreso del creyente desde Egipto, por el mar, por las tierras bajas, hasta la tierra alta, donde llega a establecerse el reino de Dios y su templo maravilloso, pero durante todo el trayecto, todo es Dios, todo es Cristo, todo es Cristo, ¿verdad? Entonces, a veces se nos olvida eso, ¿verdad? Guatemala está pasando ahorita unos tiempos particulares, ¿verdad? Políticamente está muy convulsionada la situación acá. Hoy la gente corriendo a comprar comida porque está todo parado, ¿verdad? No están bloqueadas. Toda la ciudad no se puede ir a ningún lado ahorita. Es una cosa terrible. Pero ¿quién nos alimenta? El Señor. Y aún en medio de este otro encierro, porque con la pandemia estuvimos encerrados. Hablamos con un hermano antes de la reunión. Fue impresionante ver las calles desiertas y la gente metida en las casas con miedo de la enfermedad, con miedo de la policía, porque aquí a quien anduviera afuera, era toque de queda aquí. Si andaba alguien afuera, se lo llevaban detenido. Era una cosa impresionante que nunca pensé llegar a ver, ¿verdad? Y ahora otra vez. Estas son circunstancias. ¿Qué tenemos que hacer con las circunstancias? Aprender a leer la voluntad de Dios en medio de esta situación. Entonces, todos tenemos circunstancias en las cuales pasamos. El hermano acá hace un comentario bastante fuerte, a mi parecer, ¿verdad? Pero Dios también usa las circunstancias para a nosotros darnos un frenón duro. Los caballitos, los que saben de eso, yo no mucho, pero los caballitos tienen un freno y ven que tiene el jinete la rienda y jala la mano derecha o jala la mano izquierda. Y esto no es tan suave como una moto, usted acelera y frena y esto, no. Al caballo, cuando jala, ¿qué es lo que jala? Es una pieza de hierro, que es como la letra omega, y la parte redonda va debajo de la lengua del hocico del caballito. Entonces cuando jala mano derecha es un hierro que le está jalando abajo. Entonces uno dice, ¿por qué tan obedientes los caballitos? Y eso no es suave. Aparte, en los pies tienen espuelas, que son ruedas con puntas de hierro que le clavan los costados. Ese pobre animal que dice uno que nobles son los caballitos, sí, pero mire qué tipo de sufrimiento les aplican. Pero de lo que quiero hablar no es del asunto de los animalitos, pero porque el hermano aquí nos compara a nosotros con un animalito, y no le digo que es un caballo. Aquí dice el hermano que a veces nosotros nos comportamos como un caballo y como un mulo, sin entendimiento, ¿verdad? ¿Y qué usa Dios? Las circunstancias. Las circunstancias es ese freno terrible. Porque a veces nosotros decimos, no, hermano, pero mire, estoy pasando una situación tan difícil y me duele tanto, ¿verdad? ¿Qué cree que está pasando ahí? El Señor, como no hemos conocido su voluntad, como decimos a veces, por las buenas, ¿verdad? A veces pasa que las circunstancias nos hacen volvernos al Señor. Hemos visto tantos testimonios. Un hermano, les puedo contar que pues se reunía y era muy bonito y muy animado el hermano. Murió el papá del hermano y este hermano se descontroló, se metió en vicios y una vida muy suelta. Hermanos, el Señor le jaló el freno. Tuvo una situación bien difícil que tocó su cuerpo y a él hoy no es el mismo. Pero ¿qué creen que hizo? Volvió al Señor. Entonces, también las circunstancias, Dios las usa de esta manera para traernos. Así que es una forma muy importante que nosotros debemos aprender a leer las circunstancias. Como decíamos al principio, a veces estamos en una situación que nosotros mismos nos metimos, ¿verdad? Nosotros mismos nos metimos en eso, ¿verdad? Y entonces volvamos al Señor. Volver al Señor es importante.
el hermano nos anima aquí que debemos orar y decirle al Señor: no quiero cometer errores, deseo saber y conocer tu voluntad, sujétame con tu cabestro y deténme con tu freno, pero sepa que eso no va a ser suave, ¿verdad? Entonces es importante que veamos, porque me impresionó esta línea: casi siempre podremos contar con la misericordia de Dios. ¡Wow! Y les digo este testimonio de este hermano porque, le digo, tocó su integridad. A Job le fue bien, digámoslo, ¿verdad? Porque no le fue tan bien, ¿verdad? Perdió todo lo que tenía, perdió su familia, pero Dios le dijo que no tocara su alma. Dios le dijo a Satanás que no tocara su alma. Así que a él no le tocaron su alma, pero a este hermano que les cuento le tocó su cuerpo. Él ya no es igual, ¿verdad? Esto es difícil. Y se usar las circunstancias para frenarlo. Así que debemos aprender a leer. Miren, tenemos 4 puntos más y pocos minutos. El segundo asunto es el guiar del Espíritu. Miren, pues, sí podemos ver la mano de Dios en las circunstancias, especialmente en las cosas difíciles, pero a Dios no es que le encante eso. Él no quiere tratarnos de esta manera, ¿verdad? Él lo que pasa es que es Padre amoroso, y al hijo que ama lo va a castigar, lo va a disciplinar, pero Dios no se complace en hacer eso. Dios desea dirigirnos desde nuestro interior. Eso es lo que quiere Dios. ¿Cómo podemos decir esto? Mire lo que dice Romanos 8:14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Ese es un versículo maravilloso. Hace muchos años cantábamos esta cita con los jovencitos, pero es muy maravilloso esto, pero antes no entendíamos, o yo no entendía bien este versículo. Ahora por lo menos hay una pequeña luz, ¿verdad? Hermanos, nosotros cuando fuimos salvos recibimos al Señor como vida, y esta vida que está en nosotros nos habla y nos guía desde nuestro interior. Eso es lo que hace, ¿verdad? El Espíritu mora en nosotros. Entonces, la voluntad de Dios se puede revelar a través del Espíritu Santo que está en nosotros desde lo más profundo de nuestro ser. Y esa es la segunda cosa a la que debemos ponerle atención, ¿verdad? Al Espíritu que nos está hablando desde nuestro interior. Otra cita, en Ezequiel 11:19, Dios pondrá en nosotros un espíritu nuevo. Y añade: y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y pondré dentro de vosotros, mi espíritu. Nosotros tenemos que distinguir aquí estos dos, ¿verdad? Mi espíritu se refiere al Espíritu de Dios, mientras un espíritu nuevo se refiere a nuestro espíritu cuando fuimos regenerados. Entonces, este guiar del Espíritu, podríamos decir de alguna manera que es como el sentir de Dios desde nuestro espíritu, pero es más que un sentir, porque no es un sentimiento. Y aunque decimos que es una voz, no es como una voz, ¿verdad? ¿Sí me explico con esto? A veces lo imaginamos de una manera un poco artificial, ¿verdad? Hijo mío, ¿verdad? Que nos apunta un reflector y hay eco, ¿verdad? Y que esto no va a retumbar así en nuestra cabeza. Sin embargo, sí lo podemos percibir como una voz que nos dice algo, ¿verdad? De repente, ¿qué nos dice? No vayas por ese lugar, ¿verdad? No vayas a ese lugar a veces, ¿verdad? O nos dice en algún momento, cuando nuestra reacción puede ser de cierta manera, a que simplemente guardemos silencio. Mire, pues, una vez que nosotros, como creyentes nuevos, recibimos este espíritu nuevo, el Espíritu de Dios mora o vive en nosotros. Y entonces, de una manera espontánea, el Espíritu de Dios puede comunicarnos su voluntad. Otra vez, ¿qué es su voluntad? Lo que Él quiere hacer, ¿verdad? Entonces, ahora desde lo más íntimo de nuestro ser, y esto ha sucedido y ha estado sucediendo desde que recibimos al Señor. El asunto es que como a veces nosotros estamos sin ejercicio, ¿verdad? Hay una hermana acá que vive, pues aquí donde vivimos nosotros es las afueras de la ciudad, y ya ven, nuestras ciudades en Latinoamérica todas son montañosas, ¿verdad? Ya sea para arriba o en este caso acá hacia abajo.
Entonces una hermanita vive hasta abajo, ¿verdad? Y son 60 gradas. Y el problema es que ni siquiera todas son del mismo tamaño, 60 gradas. La bajada es dura, la subida, hermanos, ay, ¿verdad? Entonces ahí se manifiesta nuestra mala, en mi caso, mi mala condición física, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, el Señor nunca ha dejado de hablarnos, pero nuestra condición física, o en este caso nuestra condición espiritual, la falta del ejercicio del Espíritu hace que Dios esté hablando y hablando, ¿verdad? Y nosotros ni enterados, ¿verdad? ¿Quién estará hablando? Que lea la Biblia. Ahorita no, ¿verdad? Que me reúna. No, estoy muy cansado, ¿verdad? O sea, el Señor nos ha estado hablando desde siempre, desde que recibimos al Señor. Pero nos falta el ejercicio, mucho el ejercicio, ¿verdad? Pero esta es la segunda cosa a la que le debemos poner atención, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que aprender a que no solamente debemos discernir y leer las circunstancias, pero también tenemos que aprender a escuchar la voz del Señor, ¿verdad? Porque es la segunda cosa que debe estar al mismo nivel para conocer la voluntad de Dios, y entonces aquí ya ya empieza a tomar un sentido más dirigido a tener la aprobación o la desaprobación del Señor, porque ya tenemos dos cosas, ¿verdad? La primera cosa, ¿cuál es? ¿O cuál fue? Las circunstancias. La segunda que estamos viendo ahora, ¿cuál está haciendo? El guiar del Espíritu, ¿verdad? El guiar del Espíritu. Y estas dos cosas deben coincidir, ¿verdad? Para que nosotros nos demos cuenta que estamos siguiendo y conociendo la voluntad de Dios. Voy a tratar de resumir. Básicamente, hermanos y hermanas, el Espíritu desde nuestro interior nos dirige, animándonos a hacer algo. Por ejemplo, en el caso de Felipe, en Hechos 8:29, el Señor le dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Eso fue la guianza del Espíritu, ¿verdad? Y miren cómo las circunstancias también coincidían, ¿verdad? Entonces, en otro caso, en Hechos 10:19, el Espíritu le dijo a Pedro: levántate, baja y vete con ellos sin dudar, ¿verdad? Y estos eran unos desconocidos, ¿verdad? Pero eso es lo que nos dice el Espíritu. Pero por otro lado, también nos dirige impidiéndonos hacer algo, porque nos dicen: no hagas hechos. En Hechos 16, habiéndoles prohibido el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia, cuando llegaron a Misia, intentaron entrar en Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió. Ese es el guiar del Espíritu, al menos en estos dos casos. En estas otras dos situaciones pasa esto, perdón. Entonces, nosotros debemos aprender a estar familiarizados con este sentir interno. Por ejemplo, cuando nos paramos a profetizar, ¿verdad? ¿Cómo podemos saber? A veces preparamos la profecía y eso está bien, ¿verdad? Hacer una anotación y tener los versículos. En este caso, cuando yo estoy compartiendo con ustedes, pues aquí tengo un documento que estoy leyendo, subiendo y bajando y regresando a las citas y demás cosas, pero en algún momento el Señor me pone: esto no lo voy a decir hoy, y esto sí. A veces pues no es que le añada a este libro, porque esto no se le puede añadir nada, pero simplemente comparto una experiencia o algo adicional que no se le está añadiendo, porque como les digo que no se pueden, pero así nos guía el Señor, de esta manera nos dirige. El asunto con esta dirección es que hay que hacerle caso, ¿verdad? A veces, como les digo, en la profecía, el Señor nos detiene, ¿verdad? Nos detiene. A veces nos detiene por las circunstancias. ¿Cómo sería en el profetizar una circunstancia? Hermanos, tenemos 3 minutos para cada uno. Hermanos, tenemos 1 minuto para cada uno. Y hay uno, ahí está viendo qué dice. Entonces, ¿cómo se llama? Entonces, muy importante, por ejemplo, hace muchos años en un entrenamiento, cuando empezaban esos entrenamientos de las tantas lecciones, ¿se recuerdan algunos hace algunos años largos?
la graduación era bien interesante porque había un micrófono para hermanos y un micrófono para hermanas. Y donde estábamos los hermanos éramos un montón y no estábamos en fila como en la conferencia, qué linda la fila. Ahí estábamos amontonados alrededor del micrófono. Y entonces dieron la señal y teníamos que empezar a compartir, y teníamos que compartir de acuerdo al bosquejo. Y entonces había que aventarse y quitar al que fuera, y cuando pasábamos uno tenía que saber y compartir. O sea, yo voy a compartir el Romano 2 y la letra B, que nada, ahí el que tocara la prueba era eso, por dónde vamos, por aquí, ahí teníamos que compartir. Imagínense eso, ¿verdad? Entonces el Espíritu nos guía a nosotros en estos casos especialmente. Necesitamos estar ejercitados para poder oír la voz de Dios y obedecerla cuando nos insta, cuando nos anima a hacer algo, o cuando nos dirige impidiéndonos hacer algo. Nosotros somos muy impulsivos. Si considera usted el estudio de cristalización de Cantares, ahí se ve el progreso de la transformación de todo creyente, y la primer comparación, porque uno dice, ay, qué lindo el palanquín, qué lindo los lirios del campo, pero empezamos siendo yeguas del carro de Faraón. Imagínese eso, ¿verdad? Entonces estamos muchos en esa categoría, ¿verdad? De yegua del carro de Faraón. Necesitamos la guianza del Espíritu, definitivamente. Ver la voluntad de Dios, que es lo que Dios quiere hacer en usted, en mí, en mi familia, en mi colonia, en mi ciudad y en nuestros países. Entonces, esta es la gente que está prestando atención, que nos interese querer saber qué quiere Dios. De lo contrario, nosotros somos solo llevados por corriente, ¿verdad? Vamos el domingo, vamos el martes, ¿y de qué están hablando? No lo sé, yo solo digo amén, ¿verdad? ¿Y qué quieres? No sé, o sea, no sé nada. No podemos seguir viviendo de esta manera, ¿verdad? Sino saber dónde estamos, saber qué toca hacer en este tiempo, ¿verdad? En cada tiempo hay algo que hacer. Imagínense que Noé no hubiera querido, ahorita hacer un barco aquí en medio de la tierra, ¿para qué? ¿Verdad? No, gracias, no. Él entendió. Hay que hacer un barco en el medio de la tierra. Sí, aquí no hay playa, aquí no hay río, aquí no hay nada, ¿verdad? Se van a burlar, sí, se burlaron y por años se burlaron, ¿verdad? Pero él entendió lo que había que hacer. El Señor nos llama hoy a que nos interesemos en conocer qué quiere Dios, en conocer su voluntad. Entonces, deben coincidir las dos cosas, las circunstancias con el sentir de vida interior, con la guianza del Señor, ¿verdad? En cuanto a la guianza del Señor, tampoco debemos ser demasiado perdernos en esto, ¿verdad? No debemos perdernos en esto y empezar a analizar, ¿será que viene de Dios? ¿Será que viene de mí? ¿Será que viene del diablo? ¿De quién vendrá esto, verdad? No. Miren, pues, tenemos la vida divina. Entonces, cuando seguimos el guiar de la vida divina, nos sentimos bien, tenemos paz, no hay algo que nos inquiete. Entonces tenemos que darnos cuenta de que nosotros vivimos en paz. Cuando estamos nosotros siguiendo lo que no es la voluntad de Dios, ¿qué cree que va a pasar en su interior? Se va a sentir inquieto, se va a sentir inquieta, algo no le va a dejar estar en paz, ¿verdad? Eso entonces, ¿qué le está diciendo a usted? Que nos estamos desviando, que estamos siguiendo algo que no es la voluntad de Dios, ¿verdad? Esto es bien crucial, ¿verdad? El creyente, nosotros como creyentes debemos vivir de una manera en que cedamos el espacio a la vida divina que está en nosotros, pero no debemos hacer algo que altere o que perturbe la paz que la tenemos, ¿verdad? Empezamos a sentirnos inquietos, deténgase, ya ahí ya no concuerda esto, las circunstancias van bien, pero el sentir de vida ya no va bien. ¿Cuánto puedo seguir, hermanos? No, hermano, no hay problema de tiempo, hermano. Perdonen, para poder por lo menos tocar el siguiente, que son dos más. El siguiente, son dos más. El siguiente tiene que ver con las enseñanzas de la Escritura. Esta parte voy a tener que resumirla mucho. Básicamente debemos estudiar la Biblia, estudiarla.
conocerla, memorizarla, porque la voluntad de Dios nunca cambia. ¿Eso qué quiere decir? ¿Verdad? Que Dios quiere una sola cosa y la ha manifestado en su escritura, en la Biblia. La Biblia tiene muchos paralelismos, ¿verdad? Nos damos cuenta de cómo actúa Dios desde Génesis. Y luego vemos a la mitad del Antiguo Testamento, sigue siendo consistente con lo que Dios hace. Luego en el Nuevo Testamento sigue consistente con lo que Dios habló en el Antiguo Testamento. A la mitad del Nuevo Testamento sigue siendo consistente con lo que estaba en el Antiguo Testamento y con lo que habló en el Nuevo Testamento. Y así termina la Biblia, de una manera pues resumida. La voluntad de Dios no cambia. Él nos enseña por las circunstancias y por el Espíritu, pero también por medio de su palabra. Dios revela su voluntad y cómo es que es Él a través de las diversas experiencias vividas por estos hombres que vivieron hace muchísimo tiempo, ¿verdad? Imagínense hablando de Noé. Considere esto. ¿Cómo era la tierra en ese tiempo? Miren, no llovía. Ya eso es algo pues, sí, extraordinario. ¿Cómo es que no llueve? No, subía un vapor de veras. Entonces, ¿hace cuánto pudo haber sido eso? ¿Y cómo es que era la tierra entonces? ¿Cómo funcionaban las cosas entonces? Eso dice que esto era una época muy para allá, ¿verdad? O al menos la tierra ha cambiado mucho en estos años. De todas maneras, Dios sigue actuando de la misma forma. Por poner una idea, ¿verdad? ¿Cuál sería la experiencia de Noé? ¿Qué fue lo que caracterizó a Noé que nosotros podemos aprender? Por un lado, oír a Dios. Número 2, obedecer a Dios, ¿verdad? Por decir algo, ¿verdad? Darnos cuenta en qué tiempo vivimos y qué es lo que corresponde hacer en este tiempo, ¿verdad? Es a los jóvenes, ¿verdad? Hay un cantito que cantan los niñitos que dice: a mi edad tengo que estudiar, tengo que estudiar, tengo que estudiar. Y eso está muy bien, ¿verdad? Los niños de no más de 12 años que andan queriendo tener relaciones amorosas. No. Usted tiene que aprender que a su edad tiene que estudiar, ¿verdad? Y así como aquel que le estaba contando hace ratos, ahora usted es padre de familia. Y como padre de familia, no solo es venir a dar el gasto y que no haya falta de nada en la mesa, no. Como tiene sus hijas o su hija, ahora a usted le corresponde pasar tiempo con su hija. ¿De qué estoy hablando ahí? De que todos en nuestro momento tenemos que darnos cuenta qué tiempo vivimos y qué corresponde hacer, ¿verdad? Entonces, ¿esto de dónde lo sacamos, verdad? De la Biblia, de todas estas experiencias de estas personas que vivieron hace mucho tiempo. Dios se revela en la Biblia por medio de dos cosas: principios y ejemplos. Principios y ejemplos, ¿verdad? Hay personas que dicen: mire, yo eso del diezmo sí que no me gusta, ¿verdad? Pero en la Biblia hay varios ejemplos. Sí, ¿verdad? Abraham se encontró con Melquisedec y dio diezmo de todo. Pero si usted no quiere basarse en el Antiguo Testamento y dar el diezmo, pues vámonos al Nuevo Testamento, ¿verdad? Y la gente en el Nuevo Testamento, cuando eran los días tempranos de la iglesia, ¿qué daban ahí? Que el 10%, que el 5%. No, hombre, ahí daban todo. Se quedaban ellos sin dinero y lo administraban los apóstoles. ¿A qué quiere basarse, verdad? ¿En qué quiere basarse? ¿Aquí o allá, verdad? Pero la Biblia nos habla, otra vez, principios y ejemplos. No son simples narraciones. Es un libro que tiene un contenido rico y profundo, muy profundo. Cada palabra, cada frase nos dice algo. El estudio de vida de Segunda Tesalonicenses es un estudio que habla sobre cómo se puede o se debe fundar o formar una iglesia nueva, y es una cosa maravillosa, y hay tantas frases muy específicas que solo se dicen en esos libros y tienen tanto significado. Bueno, entonces estamos hablando de conocer la voluntad de Dios a través de la Biblia, de los relatos, de las historias, de las experiencias, pero nos hablan acerca de principios y ejemplos. Para poder avanzar esto de una manera más veloz, hay un versículo, por ejemplo, Mateo 28, 19 y 20, que es muy conocido. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todo lo que os he mandado.
y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta la consumación del siglo. Ahora, ¿qué será esto, verdad? Un principio o un ejemplo, ¿verdad? Entonces no podemos venir y agarrar todos. Y está bien predicar el evangelio, y eso está bien, ¿verdad? Pero por ejemplo, esta enseñanza constituye un principio, como decía, ¿verdad? Pero el asunto, ¿será la voluntad de Dios que vayamos a determinado lugar y predicar el evangelio? Eso va a depender del guiar del Espíritu. ¿Y qué más le tendríamos que añadir? Las circunstancias, ¿verdad? Las circunstancias. La universidad es un lugar maravilloso para predicar el evangelio. Tuvimos una experiencia hace muchos años acá, por supuesto antes de todo esto que estamos pasando, y en un sábado estaban varias familias de diferentes localidades en el campus de la Universidad Nacional aquí en Guatemala, y en ese rato, hermanos, solo en la mañana 94 personas recibieron al Señor. ¡Qué maravilla!, ¿verdad? Pero luego se detuvo esto. ¿Qué pasó? ¿Qué fue? ¿Verdad? Había que regresar, ¿verdad? Tener comunión, buscar al Señor y considerar estos tres asuntos. A veces nosotros nos vemos envueltos en labores que hemos tenido nosotros experiencias con niños, ¿verdad? Y levantamos aquí una labor un poco social, ¿verdad? Que era que cada semana recibíamos a niños de la escuela primaria que está aquí a la vuelta. Y aquí el localito de reunión se llenaba de unos 40 niños. Les dábamos almuerzo, una leccioncita, cantábamos y los mandábamos a su casa. ¡Qué maravilla!, ¿verdad? Pero empezó muy fuerte, siguió fuerte, y así como empezó, se desapareció. ¿Qué pasó ahí?, ¿verdad? Muchas veces nosotros actuamos, y como la misma Biblia lo dice, ¿verdad? Pero si nosotros en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos esto. ¿Y qué dijo el Señor? Yo no los conozco. ¿Pero qué significa eso? Significa, yo nunca les dije que fueran a hacer eso. Yo les dije que fueran a hacer eso. ¿De dónde sacaron eso? Eso se les ocurrió a ustedes. Era una obra muy buena, era una obra muy positiva, pero nosotros no podemos reducir esto de servirle al Señor y vivir nuestra propia vida simplemente por el árbol del conocimiento del bien y del mal. Eso es bueno, hagámoslo. Eso es malo, no lo vayamos a hacer. Esto es mucho más profundo de esto, que solamente decir voy a decidir basado en pros y contras. No. Somos del Señor, necesitamos conocer su voluntad. Y pues, como les decía, muy resumido, vamos a dejar un punto para que pues cada quien lo pueda leer, ¿verdad? Pero un factor adicional, porque vemos los tres que el hermano enumera, que son, primero, las circunstancias. Segundo, el guiar del Espíritu Santo. El guiar no es el sentir, ¿verdad? El guiar del Espíritu Santo. Y el tercero, la enseñanza de la palabra de Dios a través de principios y ejemplos. Para poder entender esto de los principios y ejemplos, debemos ser animados a leer la Biblia, porque les aseguro que Dios les va a hablar en base a lo que ustedes estudien y lean. Ahí van a confirmar con las circunstancias y con el sentir o con el guiar del Señor. Ahora, el último factor o factor adicional que puedo tocar por cuestiones de tiempo es la confirmación de la iglesia. Cuando hablamos de la confirmación de la iglesia, podemos usar el ejemplo de Mateo, ¿verdad? Cuando hay una ofensa, le va y le dice a él solo, luego va con un testigo y luego le dice, y de último, si no hace caso, pues lo dice a la iglesia. Pero el principio en cuanto a decírselo a la iglesia, no es que usted va a agarrar el día domingo y enfrente de todos, terminó la mesa del Señor, quiero exponer a esta persona. No se trata de eso, no. En Apocalipsis habla del mensajero y del ángel de cada una de las 7 iglesias y se refiere a un grupo de personas. Entonces, a la iglesia en este caso se refiere a los hermanos que van a la delantera, a los ancianos. Ellos representan la iglesia en algún momento, ¿verdad? Bueno, en todo momento, de hecho, ¿verdad? Pero entonces, cuando nosotros tenemos un sentir que creemos o tenemos esta situación que la cual estamos enfrentando, las circunstancias nos han llevado a cierto punto, la guianza del Espíritu nos ha llevado a cierto punto, lo que hemos leído nos lleva a cierto punto y estamos ya con esos 3 asuntos alineados. Hay un cuarto que nos puede ayudar a confirmar esto y es tener comunión con los hermanos. Los hermanos están tomando esta responsabilidad de llevar la iglesia, de administrar las cosas de la iglesia, de cuidar y pastorear a los santos, lo cual requiere cierta madurez, cierto ejercicio del Espíritu. Y entonces estos hermanos también nos conocen a nosotros, ¿verdad? Y saben dónde estamos, ¿verdad?
qué madurez tenemos. Y estos hermanos en comunión pueden darnos un sí en unanimidad, ¿verdad? Lo cual pues nos anima a seguir adelante y nos cubren con su bendición, con la bendición del Señor, o nos dicen, mira, no sentimos bien. Entonces esto que nos dice a nosotros, que lo que estemos a punto de decidir o enfrentar debe esperar un poco. Entonces, esto es como un punto adicional. Muchos de nosotros no estamos todavía, no sé cómo están allá, pero no estamos todavía teniendo todas las cosas en común. Hay escritos los cuales nos dicen que los hermanos aún tenían comunión para irse de vacaciones, ¿verdad? Pues hermano, me voy a ir de viaje no sé dónde, ¿cómo sienten, verdad? Imagínense, nosotros ahorita decimos, ¿cómo? ¿Y por qué? ¿Verdad? Así estamos, ¿verdad? Así estamos todavía. Entonces, creo que tenemos por lo menos un breve panorama acerca de esta búsqueda que debemos iniciar todos. Interesarnos por buscar la voluntad de Dios, que es qué quiere hacer Dios en cada uno de nosotros. Definitivamente, de una manera general, pues quiere crecer en nosotros, quiere transformarnos, conformarnos, y eso está bien, pero todo esto sucede mucho en función de las decisiones que tomamos, porque muchas de nuestras decisiones retrasan a Dios, ¿verdad? Y muchas de nuestras reacciones también lo retrasan a Él, ¿verdad? Tomamos la decisión incorrecta y nos alejamos y el Señor se detuvo. No en toda la tierra, pero sí en mí, por ejemplo, ¿verdad? Y luego la otra, entonces de una manera muy general, pero está muy dirigido a nuestras reacciones y decisiones. ¿Qué cosas debemos prestar atención? Las circunstancias. ¿Qué está pasando, verdad, a nuestro alrededor? ¿Qué está sucediendo, verdad? ¿Por qué me pasa esto tantas veces? ¿Qué el Señor nos está hablando a través de eso? Mire cómo le habló al Señor a Moisés esta vez. Él estaba cuidando el ganado de su suegro y allá hay una fogata. Y esa fogata lleva 2 días. Y de día está encendida y de noche está encendida. Esas son circunstancias, ¿verdad? Y entonces eso lo forzó a él a acercarse al lugar y recibir el hablar de Dios. Un pequeño ejemplo. Circunstancias. Número 2, la guianza del Espíritu. Nos guía a 2 cosas. A hacer algo o a no hacer algo. Tercero, la palabra del Señor. La voluntad de Dios se manifiesta a través de su palabra por principios y ejemplos, pero eso los tiene que saber usted, conocer usted, no que alguien le venga a decir a usted cuál es la voluntad de Dios y que le interprete su sentir. No, eso es la experiencia de cada quien. Y por último, como adicional, la comunión con los santos. Amén, queridos hermanos, me detengo acá. Amén, hermano. Recording stopped. Muchas gracias por suministrar. Pues qué preciosa esta palabra. Precioso el tema de los factores, las circunstancias, el guiar del espíritu, las escrituras y por último, pues la confirmación de la iglesia. Y yo pienso que cada uno tiene sus circunstancias, que el Señor como dice el hermano, lo frena o lo empuja. El guiar del espíritu siempre le está hablando a uno, también lo frena y lo empuja. Y la escritura cada rato le hablan a uno. Uno cualquier versículo que coja en el día, el Señor le está hablando a uno, le está diciendo qué tiene que hacer o qué no tiene que hacer. Todo está en comunión. Santo, pasamos a la reunión de mutualidad a confirmar la palabra. Pueden abrir su micrófono, levantar la mano. Le agradezco, nos moveremos en el tiempo, un máximo de 3 minutos. Esto con el fin de que la mayoría de santos puedan participar y darnos su rebosar. Amén, santos. Entonces, pueden abrir su micrófono y levantar la mano. Adelante, hermana Linda Smith. Amén, aleluya, hermanitos. Gracias, hermano Josué, eh, por hablarnos de este tema esta noche de parte de Dios. Y por supuesto, un hablar maravilloso que viene a aclararnos, que viene a dirigirnos, que viene a orientarnos y a conformarnos más a su imagen cada día. Oh Señor Jesús, le damos gracias por Romanos 8, que nos habla que todos los que somos guiados por el Espíritu de Dios, somos de Dios. Y nos dice que si no somos guiados por el Espíritu de Dios, pues no somos de Dios. Entonces, hermanos, eso es maravilloso porque nos anima a ejercitar nuestro espíritu. Entonces, ¿para qué? Para que seamos sanos, para que seamos personas que definitivamente tenemos ese guiar de su espíritu. Yo realmente no le había puesto mucho cuidado a eso, pero cuando me dice
Si usted no es guiada por el Espíritu de Dios, usted no es de Dios. Entonces, de una vez, qué frenazo que me pegué. Me pegó un frenazo en mi vida tremenda. Yo dije, Dios del cielo, entonces me estoy guiando yo misma. Señor Jesucristo, y me habla entonces, nos dice el hermano que para Hermana Linda, es que se le escucha muy bajito. Ya estamos, yo creo que estoy tratando de escuchar lo que usted está profetizando.